Bueno, antes que nada, muy buenos días a todas, a todos, todes. Gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en este evento, ¿no? Que es un honor y un placer. No podía decir que no. Es un evento especial para nuestra comunidad y ser parte de ello pues siempre es gratificante. Bueno, ¿por qué el título de Los cómics me salvaron el semestre? En realidad esta ponencia parte de un par de trabajos que hice en la maestría en los seminarios del doctor Javier Espino sobre estética de la recepción. Entonces siempre he sido fan de Batman y pues ahí encontré elementos para poder establecer puentes entre dos cosas que son de mi interés. Bien, como en la estética de la recepción lo que importa es siempre el contexto entre las obras y los autores, pues voy al grano. Bueno, pues en el mundo del cómic, el escritor estadounidense Scott Snyder se ha consolidado como parte de los autores emblemáticos de Batman a lo largo de poco más de una década, junto a guionistas de la talla de Frank Miller, Alan Moore, Jeff Loeb o Grant Morrison. Actualmente, algunos de sus trabajos, como The Black Mirror y The Court of Owls, se encuentran entre los listados de las obras fundamentales del superhéroe. Las sagas creadas por Snyder, con ayuda de los trazos de Greg Capullo, han sido en general bien recibidas y populares, al grado que ya se han adaptado algunos elementos de estas series, en cine y televisión. Tal es el caso de la Corte de los Búhos, una asociación criminal que ha controlado Ciudad Gótica en secreto desde sus inicios, mencionada por primera vez en Batman Volumen 1 en 2011, y que fue parte medular de la tercera temporada de la serie de TV Gotham en 2016 y 2017. Snyder, de esta manera, ha llegado a establecerse dentro del canon de una literatura no canonizada como es la de los cómics. En 2017, Snyder presenta su epopeya Dark Knight's Metal en 2017 y 18, inspirado por la música del género homónimo, lo podemos observar desde la portada misma, y basándose en la propia mitología de Batman, la teoría monomítica de Campbell, así como en quien nos compete tratar en esta ponencia, Hesíodo. Aquí, un autor del canon como el poeta griego abandona su carácter estático y deja de ser modelo imitativo, como es el caso de la tradición, para volverse el punto de partida para nuevas creaciones. Esta es la recepción. En palabras de Espino, esto permite que el clásico se diversifique y reescriba bajo nuevos parámetros estéticos y artísticos. A continuación introduciré brevemente la obra y analizaré un par de ejemplos donde se observa el proceso de transferencia de dos mitos hesiódicos, a saber, el de Pandora y el de las edades del hombre, hacia la obra de Snyder, y por lo tanto su inclusión en el polisistema del cómic a través de la estética de la recepción, la alegoría y el evangelismo. El título de la obra es un artificio elocutivo que presenta la síntesis argumental. Dark Knight's Metal narra la invasión del llamado multiverso oscuro, al multiverso conocido previamente en los cómics. El Dark Multiverse es la contraparte negativa del cosmos, tierras donde las pesadillas son realidades. Así pues, una antigua deidad destructora, el dios murciélago Barbatos, lleva a cabo el ataque con ayuda de una élite de versiones perversas de Batman, fusionadas con habilidades del resto de la Liga de la Justicia, los Caballeros Oscuros. The Red Death, The Murder Machine, The Drowned, que es proveniente de una tierra donde hay superheroínas, The Dawnbreaker, The Merciless, The Devastator y The Batman Who Laughs. Para condensar el argumento y la amenaza principal en una frase, el autor recurre a la homofonía de Night con Night, que enfatiza la alegoría que moldea la historia. Asimismo, el metal es relevante en la saga, pues impulsa una concretización, es decir, una resignificación del concepto de metahumano que se emplea en los cómics, que originalmente refiere a toda persona con habilidades fuera de lo común, de manera que pasa a ser una persona con superpoderes adquiridos debido a la exposición a ciertos metales extraordinarios.
Este es a grandes rasgos el argumento general de Merrill. Así que vayamos ahora al mundo clásico. Como bien sabemos, Trabajos y Días es una obra en la que se expone la importancia y necesidad de trabajar, así como reflexiones en torno a la justicia y la virtud. Los dos mitos antes mencionados se ubican hacia la primera parte del poema, como lo pueden observar. El mito de Pandora, que va del 59 al 105 en los versos, sirve de preludio al de las edades, en cuanto a que la imprudencia de la joven trae como consecuencia todos los males y pesares que afectarán a la raza humana de las edades posteriores a la dorada. Hacia el final de este episodio escribe Hesiodo, y cito, antiguamente, en efecto, sobre la tierra vivían las tribus humanas apartadas del mal, de las arduas labores y enfermedades terribles que causan la muerte de los hombres. Fin de la cita. Aprovecho este momento para indicar que todas las traducciones en este trabajo son propias. Continúo. Por su parte, el primer volumen de Merrill abre con estas palabras de Carter Hall, mejor conocido como el superhéroe Hawkman. Y cito: hay una historia perdida en la historia. Una historia acerca de cómo en estas tierras, durante la Edad de Piedra, había tres grandes tribus de hombres. La tribu del lobo, la del oso y la del pájaro. Todas ellas eran nómadas y compartían un gran sueño, el sueño del descubrimiento. Pero pronto surgió una cuarta tribu, una tribu oscura contraria a las otras, una de sueños retorcidos, sueños vueltos de cabeza. Y así, con su terrible surgimiento, comenzó la Edad del Metal. Fin de cita. En ambos pasajes encontramos similitudes que evidencian la recepción de la obra clásica y la moderna. En primer lugar, tenemos en el texto griego el adverbio temporal prim, que se relaciona con la frase del proverbio del cómic, Lost to History, pues ambos refieren a una época remota. Luego se equipara el sintagma epigthoni con in these lands. También se relaciona zoes con philanthropon, con there were tribes of men. No obstante, la idea poética de Hesiodo se transforma al convertirse en el pivote de Snyder para incluir la mitología de Batman, es decir, las tribus del lobo, el oso y el pájaro y el murciélago, que aparecen en una de las novelas gráficas sobre las que Merrill se forja, que es Batman, The Return of Bruce Wayne de 2010 de Grant Morrison. De igual forma, el locus amoenus, nos finaterte cacón, se reconfigura en la idea de la conexión entre individuos y la búsqueda del bien común, que es Share the Grand Dream of Discovery. Afirmé hace un momento que el mito de Pandora sirve de introducción al de las edades, cuyo hilo conductor, como saben, son los metales: oro, plata, bronce y hierro. Esto lo plasmará Snyder con la sentencia final "So began the age of metal", a través de una concretización, es decir, al establecer una lectura particular de Hesiodo en la que dos mitos se funden y crean una nueva historia. Ahora bien, las edades del hombre, que va de los versos 106 a 201, es la segunda narración hesiódica que recibe Scott Snyder, como hemos dicho. Recordemos que el mito presenta 5 generaciones de humanos con fortunas y destinos diversos. En la primera, la Edad de Oro, mortales y dioses vivían en armonía. En la Edad de Plata había hombres violentos que no rindieron culto a los dioses y por eso Zeus acaba con ellos. Luego la Edad de Bronce, con hombres amantes de la guerra, expertos en el manejo del metal y las armas, que acabaron con sus propias vidas en combate. Por su parte, la Edad de los héroes fue de semidioses y hombres valerosos. Zeus designó que algunos murieran peleando y a otros los lleva a la isla de los bienaventurados. Finalmente, durante la Edad de Hierro, los hombres se consumen en fatigas y preocupaciones, aunque los dioses les otorgan algunas alegrías, y sufren a causa de sus crímenes e injusticias. Ahora bien, los versos finales sobre la Edad de Hierro reflejan a su vez el fin de la Edad de Oro, momento que Hesiodo expresa con estas palabras. Sí. Cubriendo entonces sus cuerpos hermosos con túnicas blancas, Némesis y Airos, desde la tierra anchurosa, volverán al Olimpo con la tribu de los inmortales, abandonando a los hombres.
y los hombres mortales se quedarán solamente con terribles pesares y no habrá solución a los males. Fin de cita. La idea del regreso de los dioses al Olimpo será concretizada por Snyder. Mientras que en Trabajos y Días la razón por la que las deidades se apartan del mundo terrenal es debido a la impiedad y los vicios de las personas, en Metal, los dioses no abandonan la tierra, sino que más bien escapan de ella para refugiarse, puesto que prevén que habrá un cataclismo multiversal. Esto se ve reflejado en el diálogo que sostendrán Wonder Woman y Batman en el sitio que otrora fue la fragua de Hefesto durante el preludio a Metal, es decir, Dark Days, de Castaner. Y cito: Diana, necesito hablar con Hefesto. Lo siento, Bruce, pero llegaste demasiado tarde. Los dioses han abandonado la tierra. Han atrancado tras de sí las puertas del Olimpo. ¿Por qué se irían? No debería estarte diciendo nada de esto, Bruce. Creen que una guerra se acerca. Una guerra que no solo transformará la tierra, sino el cosmos mismo. Una crisis que estremecerá el firmamento mismo y apagará la luz de la creación. Puedo ver en tus ojos que tú también lo ves venir. ¿Cómo puedes conocer el pensamiento de los dioses? Fin de cita. De vuelta con Hesiodo, el poeta beocio, según Vilamovitz, retoma un antiguo mito oriental y le añade la edad heroica para homologar la mitología extranjera con la griega. Hesiodo realiza pues una recepción de este mito al rellenar los Leerstellen, es decir, una serie de vacíos textuales que el lector encuentra y completa con su interpretación y su background que encuentra con aquellas edades de los metales. Un caso similar ocurrirá con la lectura del mito hesiódico por parte de Snyder. En Metal encontraremos que la edad de los héroes tiene un matiz particular por la manera en que Snyder lee a Hesiodo. En otras palabras, el autor del cómic nota un Leerstelle en la obra griega. En efecto, en Trabajos y Días, la edad de los héroes es la única edad que no se relaciona con ningún metal, de manera que parece haber ahí un vacío conceptual que tiene la posibilidad de ser rellenado, como podemos ver en la tabla número 1. Ahorita lo veremos. Aquí encuentra que está el vacío, ¿no? Todas las demás edades tienen metal, pero la edad de los héroes no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, según Snyder, ¿no? Así como Hesiodo lo hizo en su momento, Snyder homologa, es decir, concretiza el mito, pero esta vez relacionando la edad de los héroes con el llamado décimo metal, el elemento de creación más sublime que existe en la denominada fragua de los mundos, y al cual solo aquellos puros de corazón pueden acceder. De esta manera, el Leerstelle que se rellena con un correlato intencional, esto es, una lectura que busca ajustarse a la visión del lector y con ello reconfigura la historia mitológica como lo podremos apreciar en la tabla número 2. Entonces, ahí ya hay una homologación, donde tenemos una edad de oro, de plata, de bronce, la edad del décimo metal, que es la edad de los héroes, y la edad de hierro. ¿No? Esta concretización se refleja al final de Metal, cuando Batman, Superman y Wonder Woman emprenden el viaje al fondo de la fragua de los mundos con el propósito de obtener el décimo metal, el metal más poderoso capaz de vencer al multiverso oscuro y así acabar con la invasión de Barbatos. Mientras tanto, en la Tierra se libra la batalla final entre los Caballeros Oscuros y el resto de la Liga de la Justicia y sus aliados provenientes de todos los confines del multiverso. Cuando Barbatos cree que tiene sometida a la Tierra y que no existe nadie que logre hacerle frente, Wonder Woman, Superman, Batman y otra superheroína, Hawkgirl, surgen del fondo de la fragua con nuevas armaduras hechas de décimo metal. Este momento del cómic representa una reescritura del mito, el fin de la Edad de Hierro y un retorno triunfal a la Edad de los Héroes. Los superhéroes renuevan sus energías y vencen a Barbatos. Al ver que los humanos están aprisionados en un campo de energía negativa, la Liga de la Justicia aprovecha las propiedades del décimo metal para conectarse con las personas, que también tienen un poco de este elemento en su ser, puesto que todo lo existente proviene de la misma fragua de los mundos.
y de esta manera los devuelvan de la oscuridad a la luz. Hoffman comentará: hoy escribo una nueva historia acerca de otra gran guerra entre pájaros y murciélagos, pero una que termina no en ofuscación, sino en descubrimiento, con grandes héroes que establecen contacto con aquellos a su alrededor, con amigos y extraños, con personas cercanas y a la distancia. Ellos establecieron contacto con un mensaje de fortaleza y solidaridad, pero sobre todo de valentía, de audacia. Y al establecer contacto, encendieron una chispa, y esta detonó. Mi nombre es Carter Hall, y soy un investigador de la historia. Pero ustedes también son investigadores, pues ser humano, en esencia, es preguntarse y averiguar, buscar respuestas acerca de quiénes somos. Incluso cuando, o especialmente cuando esas respuestas están fuera de nuestro alcance. Y lo que he aprendido es que a veces esa búsqueda nos conduce a los sitios más oscuros que podríamos imaginar. En esos momentos necesitamos de cada uno para encontrar nuestro camino de vuelta a casa, para recordar quiénes somos. Pero después de encontrar nuestro camino de vuelta hacia la luz, debemos tener en mente alcanzar cimas más altas la siguiente vez, ver más allá, explorar los más grandes misterios y seguir las historias más llenas de locura, pues al final, a veces, son los viajes más dementes y lunáticos los que nos impulsan más allá de lo que creíamos verdadero y hacia lo que es posible. Cierro mi breve participación con estas últimas palabras de Hoffman, pues considero que representan la esencia de la recepción clásica. La constante búsqueda de nuevos horizontes, el hallazgo de nuevas rutas que parten del mismo origen, la antigüedad griega y latina. Y en este viaje lleno de locura que osciló entre saltos constantes entre dos épocas remotas, descubrimos que es posible seguir encontrando a los clásicos en la época moderna, pero renovándose constantemente. La verdad es que podría seguir hablando otro rato sobre la recepción clásica en Batman y Snyder, pero ya es tiempo de finalizar. Así que no lo olviden, sean exploradores, investigadores, está en su naturaleza. Pues así como concluye este cómic épico, al final todos somos un poco de Victoria. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bien, al final tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, ¿verdad? Bueno, preguntas y comentarios. Entonces, vamos a continuar con la participación de Manuel Costello. Él es un estudiante de nuestro colegio de sexto semestre y nos va a hablar sobre estoicismo, la muerte y lo indiferente. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo se la están pasando en este 17º coloquio? Un ambiente muy estoico, que es precisamente el tema del que yo les quiero compartir. Les voy a hablar sobre estoicismo, la muerte y lo indiferente. No pretendo abrumarles con muchas fechas, así que seré lo más objetivo posible. Es difícil porque hablar de una filosofía objetivamente es muy complejo, así que no tomen como verdad absoluta todo, sino un acercamiento a lo que se pensaba o se piensa del estoicismo. Bueno, la primera vez que yo escuché la palabra stoa, me dijeron que significaba puerta en griego, y yo dije, bueno, yo me imaginaba una puerta, ¿no? Un zaguán, pero no, efectivamente no, es la puerta del Partenón o de algún templo, ¿no? Y en este lugar es donde Zenón de Sitio comienza a compartir el estoicismo. El estoicismo surge a inicios del siglo III a.C.,
Y bueno, Zenón inicia en este lugar el estoicismo. Bueno, ¿qué es estoicismo? Definirlo es complejo. Schopenhauer nos dice que es la cumbre suprema a la que puede llegar el hombre con el mero uso de su razón. Y bueno, en síntesis, muy sintetizado, el estoicismo es que no podemos controlar ni depender de nada más que del libre albedrío. Ya han hecho tesis del libre albedrío, determinismo y demás, pero bueno, en síntesis eso es el estoicismo. No podemos controlar nada más que nuestras decisiones. Bueno, ¿qué es lo indiferente? Porque es un tema del que vamos a hablar demasiado en esta breve ponencia, y lo indiferente viene de, aquí está la etimología, indiferentis, el que no hace distinción, que no muestra interés, atracción o repulsión. ¿Qué es lo indiferente? La vida, el tiempo, la muerte. Y bueno, no es tanto como la indiferencia de hoy de que a mí me es indiferente tal género musical, o me es indiferente la política, o yo qué sé, sino es una indiferencia de la vida o de las cuestiones ajenas a mí, hacia mi persona. Es decir, da igual si es el presidente, si es el estudiante de clásicas, somos seres humanos y vamos a vivir cosas indistintamente, sin que se seleccione a uno por tal o cual cosa. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar del primer estoico, que es Séneca. Bueno, no es el primer estoico, hay Zenón de Sitio, como les decía, hay muchos más, pero desde esta ponencia es el que voy a abordar. Séneca nos deja muchos, 10 tratados, 80 y tantas epístolas y más textos. Yo únicamente les voy a hablar aquí sobre la brevedad de la vida, que es uno de sus tratados que me parece escribió a su suegro. Y él dice que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esto yo lo entiendo desde el punto de vista indiferente, como decíamos, en el que no es que la vida sea breve. Imaginemos que Séneca escribió esto y ni siquiera existían las redes sociales o todo lo que nos hace desperdiciar, entre comillas, el tiempo, ¿no? Decía Séneca que ¿cuánto tiempo gastamos en trasladarnos de un lugar a otro, en pensar en el mañana, en pensar en cosas que ni siquiera son ciertas? En eso se nos va la vida. Y cuando vemos ya llegó la hora de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo indiferente? Como el tiempo es indiferente, lo quiero aunar al ejemplo que tengo aquí, en el que, bueno, antes de pasar al ejemplo, Séneca nos deja esta cita. A vivir hay que aprender toda la vida, y cosa que quizá te extrañe más, toda la vida hay que aprender a morir. Constantemente el estoico o la persona estoica se está replanteando a sí mismo que va a morir. En todo momento está tratando de decirse voy a morir, no de una manera de quiero morir, sino de voy a morir, va a llegar ese momento y es natural. Trata de hacerlo lo más natural. Para el estoico la naturaleza es algo sagrado y por ende la muerte no es mala, es sagrada, es algo bueno. Séneca nos dice que para los estoicos existen 3 tiempos, que es pasado, presente y futuro, pero el pasado nos dice que es lo único cierto, es lo que ya pasó, que si tú fuiste feliz, que si tú fuiste triste, fuiste, y eso es inmutable, eso ya nada lo va a cambiar. Por ende, para ellos el pasado es algo casi que sagrado. El presente es corto. Nos dicen que así como hace 15 minutos era presente y ya no, hace 2 segundos era presente y ya no, hace 1 segundo, esa es la brevedad del tiempo, es corto. Y el futuro nos dice que es incierto. Entonces nos deja esta distinción: pasado cierto, presente corto, futuro incierto. De esta manera nos ejemplifica el tiempo. También vamos a hablar de Epicteto. Él no escribió como tal el Enquiridión o sus discursos, sino que fueron escritos mediante su alumno, el cual de momento era Flavio Arriano. Flavio Arriano escribía estos pensamientos no a manera de los voy a publicar algún día y voy a tener mucha riqueza, sino que él los escribía de una clase más. Entonces, gracias a su discípulo nos llegaron estos pensamientos de Epicteto. Epicteto nos dice que solo nuestros juicios pueden turbarnos. Nuevamente nos están ejemplificando que lo externo no debería afectar al estoico. No quiere decir que el estoico es una persona que no siente, que voy a hacer que no me duela nada o voy a fingir que no me duele nada, sino que el estoico siente.
pero no se vuelve presa de sus pasiones, no se va al extremo de que si estoy triste estoy sumamente deprimido, o si estoy enojado estoy sumamente furioso. Entonces, solo nuestros juicios pueden turbarnos. Y nos da un ejemplo de cómo compartir con alguien más esta manera de vida del estoicismo. Pero antes de eso, tenemos también una cita de él, que nos dice: la muerte no es nada terrible, sino la opinión de que la muerte es terrible, eso es lo terrible. Nuevamente, esta cercanía constante con la muerte. Y generalmente se ve hoy en día como un tabú, ¿no? Como no hables de la muerte porque la invocas, ¿no? La llamas. Y para los estoicos, no. Quisiera dejar en claro que pese a que es algo totalmente indiferente, siempre se está pensando en ello, ¿no? Bueno, este Epicteto nos dice cómo compartir el dolor ajeno. Nos da el ejemplo de que si alguien se está ahogando en un río, no vamos a salvarle la vida quedándonos en la orilla y siendo estoicos. Dice que tendríamos que sumergirnos al río, ir por esa persona. Pero Epicteto nos dice que si perdemos la razón, que si no mantenemos una mente fría, nos vamos a ahogar junto con esa persona. Entonces, tendremos que sumergirnos, pero siempre con la mente tranquila, siempre pensando razonablemente. De esta manera nos dice que así podríamos apoyar estoicamente a una persona que ha perdido un ser querido, comprendiendo, empatizando con su dolor, pero no sumergiéndonos también al mismo dolor, sino de lo contrario, ambos estaríamos perdidos. También de Epicteto tenemos la ataraxia y la apatía, que no es la apatía como no tengo ganas de tomar mi clase o ese tipo de cosas, sino es una apatía de que no voy a permitir que me perturbe lo ajeno. La ataraxia y la apatía eran como sinónimos, bueno, los utilizaba Epicteto así en ese entonces. Y bueno, llegamos al tercer y último filósofo del que les voy a hablar, que es Marco Aurelio. Él como tal escribe sus Eis Auton, que nosotros las tenemos como meditaciones. Y nuevamente, él las escribía cuando ya era emperador. Era un estilo de vida para él. Por eso nos deja también el pensamiento de que todo lo que acontece, justamente acontece. Lo que es, y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Se dice que en una ocasión uno de sus mejores amigos traicionó a Marco Aurelio, y pues como se acostumbraba en esas épocas, pues decía, pues lo va a matar, lo va a mandar a matar, o le va a hacer algo, ¿no? Porque es el emperador, le están haciendo una conjura al emperador. Y él lo que hizo fue meditar. No meditó al estilo de Buda, de que pensar en el samsara y todas esas cosas, sino que meditó en su lugar. Dicen algunos que durante una semana o un largo tiempo, y al salir lo único que hizo fue decretar que lo perdonaba públicamente, que no podía hacer nada, ¿no? De karma, lo que ustedes quieran, se encargó de este traidor, y pues bueno, el pueblo hizo lo que tenía que hacer, pero Marco Aurelio lo perdonó públicamente. Entonces nos dejan claro que todo lo que acontece, justamente acontece. Y también tenemos una frase de él que nos dice: el arte de vivir se acerca más al de la lucha que al de la danza. Repito, vivir es indiferente y por eso a veces es difícil. No siempre va a ser sencillo ir por la vida y todo va a ir bien y de repente todo me va a salir bien, ¿no? Es un arte como el de la lucha, ¿no? Hay que estar a veces en guardia, hay que estar a veces descansando, hay que estar a veces incluso atacando a la vida misma, pero es un arte. Y entonces Marco Aurelio nos deja esto, ¿no? Bueno, ya acercándonos al final, también tenemos un ejemplo de Marco Aurelio. Y bueno, pues yo siempre me pongo en sus zapatos, ¿no? Imaginemos que, no sé, que alguien de aquí es el emperador o quien dirige todo un imperio. Y este ejemplo de estoico era de que Marco Aurelio, desde que se ingresó al estoicismo a los 12 años más o menos, decidió dormir en el suelo. Era como, le dijo a su mamá que sobre la piel de un león o sobre la piel de algo, pero en el suelo, ¿no? Incluso no utilizaba la toga que lo representaba ante el Senado dentro de su casa, ¿no? Él era una persona que mantenía como que esa humildad, esa sencillez, porque decía que eso es el estoico no busca más, ¿no? Entonces, teniendo a su disposición un imperio, seguía durmiendo en el suelo. Bueno, un ejemplo que podemos utilizar hoy en día para el memento mori, si hay personas que aquí consiguieron esclavos, o si hay esclavos o esclavas,
lo que se dice que utilizaban estos guerreros cuando ganaban batallas o alguien cuando ganaba una guerra, siempre les hacían el tan esperado deseado desfile, ¿no? De que les aventaran todo y que con el laurel y todo eso, ¿no? Realmente todo esto ha pasado, pero se dice que su esclavo o su consejero siempre iba susurrándoles al oído: memento mori, recuerda que vas a morir. Y esto era para aterrizar y decir: sí, me está yendo muy bien en la vida, pero voy a morir, es efímero. Esto es también indiferente, lo bueno y lo malo también es indiferente. Y bueno, ya para terminar, ¿qué tiene que ver esto con el COVID-19? Realmente es eso, que como tal una pandemia es indiferente. Una pandemia no dice: voy a llegar justo en el 2000 y tanto y voy a hacer que los alumnos de clásicas tengan que tomar sus clases en línea. Eso es totalmente indiferente. Asimismo, si tristemente tuviese que ocurrir nuevamente un confinamiento, sería indiferente. Mi objetivo con esta breve ponencia sería que al menos ustedes pudieran llevarse ese pensar de que lo que, como dice Marco Aurelio, lo que acontece justamente acontece. Y no es resignarme y decir: ni modo, sino tratar de afrontarlo mediante meditación, razonamiento, como lo hacía Séneca, escribir, pensar y tomar las cosas de la mejor manera, tratando de tener esa ataraxia interna, que es difícil, por eso es una filosofía que hoy en día incluso se practica, pero que pase lo que pase, tenemos que mantener ese semblante, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta reflexión que viene muy a propósito de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Bien, enseguida vamos a escuchar a Moisés Rosain. Es alumno del Colegio de Letras Clásicas. Actualmente está realizando la tesis de licenciatura El grafito palatino, símbolo y resignificación de la iglesia primitiva en Roma. Ha dictado ponencias en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Costa Rica. Tiene algunas publicaciones, las más recientes son Los orígenes históricos del cristianismo, la labor del mentor Pablo de Tarso, y sus áreas de especialidad son la filosofía de la religión, filosofía de la educación, teoría e historia de las religiones y paleocristianismo, y su investigación central es sobre el cristianismo primitivo y arte paleocristiano. En esta ocasión nos va a hablar sobre Agustín de Hipona, Confesiones, el libro 11, Quides ergo tempus. Adelante. Muchas gracias. Me complace y me regocija estar presentando esta mañana parte de mi incipiente trabajo filológico con cada uno de ustedes. Es un verdadero honor que nos puedan acompañar, y me congratula también compartir esta mesa temática con el profesor Sergio Embleton, con el compañero Manuel Castelo, y teniendo como moderadora a la profesora Marcela Islas. Es un verdadero honor. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a la coordinación del Colegio de Letras Clásicas, a la doctora Cecilia Jaime, por este ánimo e interés de reavivar un acto académico que ha sido de motivación para muchos de los que hemos decidido caminar por el sendero de las letras clásicas, pues este tipo de actos académicos ha servido de motivación para que no desistamos y prosigamos. Muchas gracias, doctora. Y también al comité organizador por este esfuerzo y haber dictaminado y aceptado mi propuesta de ponencia, y sobre todo haber otorgado todas las facilidades para que pudiera estar presente. Muchísimas gracias. Y a cada uno de los presentes por disponer de su tiempo, y particularmente al doctor Roberto Sánchez Valencia por acompañarme en este proceso de tesis que él está empezando a asesorarme. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Y bien, el libro 11 de Confesiones de San Agustín ha sido uno de los libros más abordados e investigados tanto en el ámbito histórico como filosófico y filológico. Diversas investigaciones, tesis de licenciatura, de posgrado, tanto en esta casa de estudios como a nivel nacional e internacional han surgido. Mi intención no es pretender seguir esas hazañas hechas ya o trazadas, sino plasmar un poco de lo que vino a mi mente cuando en una tarde de pandemia, en un momento de depresión y asolado por todas estas circunstancias que cada uno de nosotros atravesamos, y particularmente una vivencia familiar,
me hizo acercarme a leer Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios lo hizo todo hermoso y que ha puesto y dispuesto el tiempo en la mente de cada uno de nosotros. Entonces fue ahí cuando recordé algunos pasajes de San Agustín y decidí volver a leer por segunda ocasión el libro 11 de San Agustín. Y bien, pues pretendo en este momento dar a conocer eso que vino a mi mente cuando empecé a leerlo por segunda vez, y asimismo espero con mucho entusiasmo algunas de sus observaciones y también sus dudas y preguntas. Pues bien, sin más que decir, comienzo. El vivir un hito de la historia nos hizo replantear todo lo que creíamos o dábamos por hecho tener, conocer o dominar. Nos dimos cuenta que solo dependíamos del transcurrir del tiempo para saber hacia dónde navegaría el timón de nuestras vidas. La pandemia alteró nuestra sensación del tiempo. Nuestro reloj mental se transformó. La esperanza y la constante era, un día más, perseverar y sobrevivir a pesar de que el futuro se veía como un almacén lleno de catástrofes. Y a todo esto, ¿qué es el tiempo? Dentro de Confesiones en el libro 11 hay un tema que para San Agustín es necesario contextualizar y precisar su entendimiento sobre el tiempo. En la presente ponencia se pretende dar una conceptualización del tiempo. La filosofía agustiniana tiene pues un sello particular, distintivo, buscar lo ontológico por medio del empeño por la vida interior a través de la búsqueda de lo divino. Agustín de Hipona es una de las personalidades más fascinantes y complejas de la cristianidad latina. Su filosofía tiene pues un sello particular, distintivo, buscar lo ontológico por medio del empeño por la vida interior a través de la búsqueda de lo divino en su ley. Cito: y desde hace tiempo ardo en deseos de concentrarme en tu ley y de confesarte en ella mi sabiduría y mi desconocimiento, las primicias de tu iluminación y los restos de mis tinieblas, hasta que la debilidad acabe engullida por la fortaleza. Fin de citas. Confesiones 11:2:2. A la vez esto resuena contradictorio. ¿Cómo ver hacia la vida interior en una estrechez llamada ley divina? El ente humano siempre buscará algo más que le permita ser libre de una ley, ya sea divina o humana, buscarse libre de sus propias limitaciones. Ser puros ante la ley divina y correctos ante la ley humana son esos límites anchos cuando los contraponemos con la estrechez de lo que significa ser puros y correctos ante nosotros mismos. Sin embargo, ajustarnos a esta estrechez es el único medio verdadero para ser honestamente aprobados para ser libres. Es momento de comenzar a analizar el eje central con el que gira el libro 11, el tiempo. Así llegamos a la misma pregunta que San Agustín plantea: ¿Qui sedinet tempus? Para responder a su pregunta, él retoma el pasaje de la creación del Génesis, en donde dice que antes de la creación no hubo tiempo, y si en algún momento lo hubo, era distinto a pues este tiempo es obra de Dios como el resto de su creación. El tiempo no es coeterno a Dios, quien siempre permanece y siempre el tiempo siempre deviene. Cito: en nulla tempora tibi quaterna sunt quid tu permanes. Es así como se puede interpretar diciendo que el tiempo mismo es criatura y como tal ha sido creado. Creata es nido. Pero más adelante pareciera que el hiponiense no supiera responder dicho cuestionamiento, pues en realidad no contesta la pregunta. El tiempo lo plantea en términos de experiencia que no permiten una definición. Cito: ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Siquiera explicaría a quien la plantea, no lo sé. No obstante, digo sinceramente que sé que si nada transcurriese no habría tiempo pasado, y que si nada sobreviniese no habría tiempo futuro, y que si nada existiese no habría tiempo presente. Por lo tanto, estos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo son desde el momento que el pasado por una parte ya no existe y el futuro por otra parte todavía tampoco? Fin de cita. Y es así como después de una pregunta le procede la otra y después la otra, todo para comenzar a enunciar todas y cada una de sus dudas y cada una de las paradojas que tiene sobre la temporalidad. ¿Cómo es hablar de que el pasado y el futuro son cuando ya no son aún? ¿No son? ¿Cómo interrogarnos por el ser del presente si al decir que ya ha dejado de ser? Parece que el tiempo es algo real ligado al pasado y al futuro, y no solo algo meramente psicológico. Cito: el presente, por el contrario, si siempre existiese como presente y no pasase a pasado, ya no sería tiempo sino eternidad. Por lo tanto, si resulta que el presente, para que sea tiempo, pasa precisamente a pasado, ¿cómo podemos decir que existiese aquello cuya razón de ser deja de ser? De lo que se deduce que no podemos decir que existiese tiempo,
de no ser porque no se tiende a no existir. Fin de cita. Quiere hacernos ver, San Agustín, la no existencia o existencia aparente del pasado y del futuro, es decir, ninguno de los dos es, cito. Pero ¿en qué medida es poco o mucho lo que no existe? De hecho, el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Fin de cita. 11, 15, 18. San Agustín hace un análisis tomando como ejemplo la división que se concebía en este entonces del tiempo, en donde se dice que un centenario, un año, un día, una hora y sus partículas más pequeñas de tiempo no son en estricto sentido presente. Si se aprecia algo, cito, si se aprecia algo del tiempo en el tiempo que no puede ser dividido siquiera en las partes más pequeñas de los momentos, ese es el único que se puede decir presente. Este, sin embargo, pasa volando tan precipitadamente de futuro a pasado que no se extiende fraccioncilla alguna. Lo que es cierto, si se extiende, se divide en pasado y futuro, por lo que el presente no tiene espacio alguno. Fin de cita, 11, 15, 20. El instante, por más diminuto que se deviene tan rápidamente del futuro al pasado que no se detiene ni un momento, en este presente que nos plantea el autor se desvanece, se desfigura, pues su duración es completamente inexorable, consumida en la nada del pasado. Entonces, ¿qué podemos decir que es el tiempo para San Agustín? La complejidad de la pregunta se acentúa ante la perplejidad de no poder contestar. Parece que el tiempo es una experiencia que no permite definición, pero que sí nos permite delimitar esa experiencia como la vivencia que cada uno tiene. Nuestras vivencias son nuestro tiempo. Vivencias que en el pasado son memoria, en el presente la visión y en el futuro la expectación. Para San Agustín, el tiempo es carácter interior. Las vivencias son las que se posibilitan en el pasado y el futuro sean, porque el tiempo es el que está en nosotros, en nuestra psique, y no como ordinariamente se cree que el alma la que está en el tiempo. El tiempo lo consideramos así como algo personal, una vivencia intuida del devenir, que se convierte en un reflexionar del tiempo, como mi tiempo, que se da en la psique como distinción. Por tanto, el tiempo no es una mera medición de movimientos, de elementos externos a nosotros, es algo que está en nosotros, en nuestra intimidad más propia, en la psique. El tiempo no es algo externo a nosotros, está en nuestra intimidad, en nuestros procesos anímicos que llamamos memoria, visión y expectación. La temporalidad solo se adquiere una conciencia desde el hombre. ¿Cómo se mide el tiempo entonces? El tiempo es una eminente preocupación porque el hombre la comprenda o no. Está bajo la limitación temporal. Esto es una realidad inexorable que el obispo de Hipona ha tratado de aclarar, ya que él mismo ve la paradoja que presenta el tiempo, pues pareciera que el ser del tiempo es precisamente un no ser, cuando lo que queremos tener en nuestras manos es este no se desvanece. Tal es la realidad de tan cruda que nos proyecta el reloj que encamina sin nunca detener su paso. Para San Agustín debemos observar que lejos de pensar que el tiempo como algo externo, lo debemos pensar como algo interno, que es en el alma y no en los cuerpos, a través de quien podemos percatarnos del tiempo. Es así como hace un análisis muy propio de sus virtudes, la gramática, a partir de uno de los 4 himnos auténticos de San Ambrosio, que dice Deus creator omnium. Reconoce las sílabas breves, las sílabas largas, y cada una de las cuales tiene tiempos diferentes según su carácter, en donde las sílabas que se miden no son aquellas que ya no existen, sino las que se miden las sílabas que han permanecido fijas en la memoria. Concluye así, que solo gracias a la memoria es como medimos el tiempo, ya que las cosas, al pasar por la provocación a afecciones, que aun cuando hayan pasado permanecen vía la memoria, y es lo que se mide de presente y a partir de este se mide el tiempo. Tampoco de ninguna manera se puede medir por lo sideral ni lo celeste, aunque bien podría decirse que esto es una completa locura, pero para el autor el movimiento de los astros no constituye el tiempo. Cito, que nadie me diga que el movimiento de los cuerpos celestes es el tiempo, porque tras haberse detenido el sol por la plegaria de uno, para que culminase una batalla victoriosa, el sol se detenía, pero el tiempo seguía corriendo. Fin de cita, 11, 23, 30. Pone de ejemplo cuando Josué pelea contra los amorreos y este oró a Dios de tal clamor, implorando para que Dios no permitiera que el tiempo avanzara hasta no tener la victoria contra ese pueblo, deteniéndose el sol y la luna. Cito esa cita bíblica. El día que el Señor les dijo a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo,
que el sol se detenga sobre Gabón y la luna y sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Géser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, el día del Señor peleó por Israel. Fin de cita. Josué 10, del 12 al 14. Es fácil concluir que aunque Josué pudo detener el sol y la luna, el tiempo siguió fluyendo de manera inexorable. Así pues, es claro para él que no es posible que el tiempo sea meramente movimiento de astros. Es así como se puede decir que el tiempo tiene una continuidad, pero no está física, sino puramente interior. Tempus cundat que se distingue. Fin de cita. Claro que la distinción es la psique. De tal manera se ha presentado el tiempo como algo propiamente humano, típico del hombre que es mortal, que vive. El tiempo aquí solo tiene sentido, o cobra su sentido a partir del individuo, del sujeto que vive el tiempo. Y bien, ¿quién creó el tiempo? Antes de extenderse en su filosofía de la historia de Confesiones 13, en el libro 11 resuelve el problema antes de plantear cualquier otro. Cito: es que no están llenos de su propia vestidez quienes nos dicen, ¿qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? Porque si estaba inactivo, dice, y no producía nada, ¿por qué no estuvo presente así y continuó estando tal como tuvo parada su obra hasta entonces? Claro que la voluntad de Dios no es creación, sino anterior a la creación, porque no se crearía nada si no por delante fuese la voluntad del Creador. Fin de cita. En tan solo breves palabras, Agustín responde satisfactoriamente si Dios es creador incluso del tiempo mismo, pues nada pudo ser antes de la creación. Entonces la creación es en sí misma temporal. Tiempo y espacio se encuentran contenidos en Dios y no en ellos. De esta forma el cosmos dependería de Dios eternamente sin movimiento, pues la idea misma de espacio externo carece de sentido y por ello, ¿de dónde se movería? El cosmos es todo que se cuenta desde el primer día de la creación hasta el último. E considera moribali lege tuat usque principio in quo fescitio caelo terra. Fin de cita. Por ello es todo inmóvil y en este sentido eterno. El tiempo sería entonces un elemento interno del universo. La sucesión de lo temporal solo sería una apariencia para quien habita dentro de él. Es así que el universo es concebido como inmutable, pues él mismo no se mueve hacia ningún lado, pues si él es espacio, no hay un espacio donde pueda moverse, y si el movimiento necesita del tiempo, en ese sentido, es eterno. Conclusión. Confesiones de San Agustín ha sido una de las obras más estudiadas y recurridas tanto por teólogos como por filósofos. Por una parte, también ha suscitado innumerables problemas, ya sea por la historicidad de la narración, sobre el por qué y para qué fue escrita dicha obra, o por su contenido autobiográfico. Todo ello ha buscado ser solucionado. San Agustín es evidentemente un singular enlace histórico, conocedor del neoplatonismo, hereda la preocupación por el alma y la visión del mundo, que aunada a sus creencias religiosas le marcan una preocupación por la supertré. Su proceso de conversión, tanto en el orden espiritual como en el orden intelectual, es relatado en sus confesiones. Es así como su obra confiesa ante Dios su vida, y esa vida que estaba desordenada y que solo encuentra una nueva armonía en aquel que lo había guiado y lo ha llevado hasta él, aún sin saberlo. Sin embargo, en su obra vemos un libro que es particularmente interesante, el libro 11, donde se reflexiona en torno al tiempo. Este interrogante que la filosofía de Occidente y después la ciencia ha sido la preocupación constante, no definida del todo por la complejidad y la amplitud que le encierra. El ente humano solo vive bajo el saber común, no se cuestiona hasta llega a dejar de pasar el tiempo. Solo aquel que ha descubierto la complexión reflexiva y la proyecta en el interrogante de la temporalidad es capaz de dar un aporte auténtico sobre la manera de ver e interpretar el tiempo. Hoy en día vivimos en un mundo que se consume en su propio fin y el tiempo se nos escapa de las manos. Las relaciones intrapersonales y las comunicaciones premian aquello que consuma poco tiempo. Hemos perdido la visión del horizonte por querer subir al monte sin antes caminar. Las unidades del tiempo de las que nos servimos en realidad lo que nos muestran es la fugacidad de esta escurridiza categoría. Año, meses, semanas y días son la base de nuestras mediciones temporales que ha surgido de las necesidades humanas. San Agustín, desconociendo estas mediciones, ya había filosofado ampliamente la fugacidad brevedad del tiempo.
sin darnos cuenta cuando nombramos las medidas del tiempo conocidas, año, mes, día, horas, etc., todo lo que esas divisiones temporales nos revelan es que no existe eso que llamamos presente, pasado o futuro. Carpe diem, como decía el gran Horacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bien, con eso terminamos las participaciones y tenemos un par de minutos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario. A la 1, a las 2. ¿Nada? Ok, bueno, entonces queda nada más agradecer otra vez su presencia y invitarlos, a que se queden al resto de las actividades de hoy. Muchas gracias. Pero nada más de un minuto. Hay dos concepciones del tiempo según el historiador francés Pierre Canut. Es la concepción cíclica y la temporal. La cíclica es la que particularmente más aboga en culturas de Oriente, como la cultura de la India, donde dice que todo es cíclico, ¿no? Y la vectorial, que es particularmente la más abogada por Occidente y sobre todo por la tradición judío-cristiana, y es la que se basa San Agustín y la que me baso también yo para este breve trabajo. Muchas gracias.